Deben saber que en cuanto a antecedentes académicos, sí quiero enfatizar mi identidad. Yo, una parte de mi niñez la viví en la Costa de Hermosillo, en el ejido Ignacio Manuel Altamirano. Mis padres eran lo que se conoce ahora como integrantes de una sociedad de producción rural, mejor conocida como los colonos. Y eso tiene que ver con uno de los últimos repartos agrarios del periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces yo nací bebé, llegué bebé a esa comunidad. Y posteriormente, bueno, entonces mis estudios de nivel primaria fueron en parte, fueron de alguna manera accidentados porque hice algunos estudios aquí y en la primaria y otros en el medio rural. Nunca pensé llegar a la universidad. Allá para ir a la escuela había que caminar al menos 8 kilómetros, de 4 de ida y 4 de regreso diariamente. Y pues eso marcó buena parte de mi infancia. Para poder realizar estudios desde la básica hasta la superior, pues hubo primero que emigrar a la ciudad y asistirse con familiares. Entonces la primaria la inicié allá y la terminé, la inicié aquí y la terminé en el medio rural, porque pues no, creo que no se dieron las condiciones por mi edad, tenía 8 años. Y ya regreso al sexto de primaria en la escuela Cuauhtémoc y paso a ser universitaria muy pronto en la secundaria en la Universidad de Sonora, que es la que ahora está ubicada por la Reforma y no recuerdo la otra calle, pero es que es ahora la Escuela Federal número 4, creo que se llama, ¿no? En el momento en que yo salgo por necesidades económicas, aspiraba a estudiar la escuela de enfermería. Y creo que no solamente por lo económico, era una de las carreras técnicas cortas en las que uno podía ejercer egresando, y más no fue posible, ganó la prioridad económica y me vi en la necesidad de empezar a trabajar desde 1973. Entonces de ahí en adelante estudié y trabajé, primero para no perder el tiempo, no desfasarme tanto de lo académico. Estudié cursos de inglés intensivo en el IMAR, y ya en el siguiente periodo inicié estudios de bachillerato en el Colegio de Bachilleres, plantel Villa de Ceres, y soy parte de la primera generación que egresó de esa institución. Intenté entrar a la Universidad de Sonora. En un periodo, pues también enfatizar que en el Colegio de Bachilleres formé parte del horario nocturno, porque yo siempre estudié y trabajé. Sí. Pude tener un trabajo que era en una empresa transnacional, y ellos pues me daban las facilidades para estudiar, pero pues tuvo que ser en el horario nocturno, ¿no? Entonces dada la distancia, porque mis padres vivían en la colonia
Valderrama y pues a veces teníamos que caminar, venirnos a veces cuando no había camión a pie a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, cuando egresamos del colegio de bachilleres, fue en un momento, una coyuntura en la que la universidad de alguna manera estaba haciendo cambios importantes, la Universidad de Sonora, en el sentido de que se estaban implementando los exámenes de admisión. Y como la educación es un derecho, hubo un movimiento estudiantil fuerte que estaba en contra de la implementación, no solamente porque era un derecho, sino porque además se decía que las evaluaciones tenían una connotación ideológica, ¿no? O sea, estamos hablando de la década de los 70, donde hubo movimientos importantes a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Entonces como que había un control para el ingreso y los exámenes, se decían, era un recurso. Yo, como mis hermanos que también formaron parte de esa primera generación del COBACH, participamos en esos movimientos como cualquiera, que si hay una manifestación pues tú vas y escuchas, ¿no? Pero se manejaba ya que había una lista negra en la que se anotaba quienes participaban, y en esa lista estuve yo. Bueno, yo creo que todos mis hermanos, y ninguno pudimos entrar a la Universidad de Sonora. Yo aspiraba a la carrera de Derecho. Y eso fue una situación muy triste, familiarmente hablando, dada la lucha librada para poder estudiar. Y eso me llevó a buscar otras alternativas. Mis hermanos definitivamente ya no pudieron entrar a la universidad. Y en ese contexto se decía de hecho que era una de las estrategias de ese rectorado, que eran de Alfonso Castellanos Idiáquez, una de las administraciones más oscuras de la universidad. Ya sabrán ustedes por la historia. Se hicieron, o sea, se promovían ciertas políticas con el sector empresarial para, de hecho, favorecer el surgimiento de instituciones privadas, ¿no? De hecho, el Consejo Universitario de aquel entonces cambia el estatuto o el reglamento de escuelas incorporadas para favorecer que la Universidad del Noroeste formara parte de las escuelas incorporadas. Nada más que había una condicionante, que la universidad incorporara aquellas carreras que contuviera en su seno para poder supervisarlas. Entonces esa parte se descuidó, y entonces yo sí vi con una opción, porque pues finalmente había una necesidad, yo no podía irme a estudiar. Tenía también a mi papá muy enfermo de diabetes, había perdido su vista, y o estaba en ese proceso de pérdida de su vista, y pues tenía que buscar una opción local, y esa fue la Universidad del Noroeste. Cuando yo voy y platico con el coordinador de aquel entonces, que estaba trabajando en el diseño del plan de estudios 79.1, se llamaba ese plan de estudios, me sorprendo gratamente, porque él había sido sacerdote y había calgado sus hábitos porque se había casado, y venía con una formación humanista que promovía los valores de ustedes están en educación, ¿verdad?, de Paulo Freire, ¿no?, que es uno de los grandes educadores que han dejado una herencia muy importante en torno a la educación. Y pues me encantó. Dije, no importa, voy a tener que dedicar parte de mi sueldo para pagar los estudios porque eran costosos, pero pues va a valer la pena.
todavía no analizaba yo, ¿no? ¿Por qué decidía comunicación? Porque las carreras que se ofrecieron fueron de psicología y comunicación, eran las novedosas, pero además había administración de empresas y me parece, no recuerdo si contabilidad. Entonces, creo que logramos ser una generación para ser de una universidad privada singular, ¿no? Porque los Soria, que son los propietarios que eran los propietarios de esa institución, ellos tenían 60 años y ese era su lema, ¿no? 60 años educando en Sonora, algo así. Pero no habían tenido un nivel universitario y eran de la orientación autoritaria, ¿no? Entonces todavía nosotros estábamos como estudiantes ya universitarios y había otros compañeros que ya iban por una segunda profesión, o sea, habíamos adultos y todavía llegaban reportes de mala conducta, ¿no? Porque algunos de los alumnos que se quedaron, que entraron a la UNO, venían de los otros niveles educativos, de que se habían formado ahí en el Instituto Soria y la REA, ¿no? Entonces, esas cuestiones empezaron a chocarnos y quiero aclarar esto porque quizá escucharon en otras entrevistas que el problema fundamental fue el económico. No, el económico fue el que derramó el vaso de agua, porque semestre tras semestre habían aumentos. Ellos habían ofrecido publicitariamente que eran pioneros en la educación superior privada en el estado, que traían diseñadores de planes de estudio muy especializados y muy avanzados, de vanguardia, que el personal académico iba a ser con grado hasta de doctor, incluidos los extranjeros, que maravillas. Y el plan de estudios no eran más que 2 hojitas, ¿sí me explico? Entonces jamás nosotros tuvimos un maestro de tiempo completo que fuera comunicólogo. El director era filósofo, ¿no? Si acaso llegamos a tener una maestra de comunicación, pues era por asignaturas, no había pues un cuerpo académico que sólido, y ese fue el principal argumento, pero no solo en el problema de la carrera de comunicación, sino también de las otras. De hecho, la carrera de psicología era la más movilizada, la más integrada, mientras que administración, si acaso participaban 2 o 3 personas. ¿Qué pasó? No solamente cuestionamos lo económico, cuestionamos el nivel académico. E incluso hubo quien, el licenciado Miguel Cárdenas Valdés, que fue un maestro universitario muy reconocido, que en paz descanse, era nuestro asesor. Él fue, de hecho, ya corroborada la irregularidad de la incorporación aquí en la Universidad de Sonora. Él viajó a México, a la SEP, y se trajo un oficio donde decía que ni siquiera estaba incorporada, formaba parte o tenía el reconocimiento oficial de la SEP. Entonces era una universidad privada, patito, pues con muchos problemas ya de deterioro, porque sí hay que reconocer que estamos hablando de la década de los 80 ya, y había una crisis económica importante que seguramente afectaba, pero pues para eso pagábamos tanto dinero, y era así, ¿no?
en 3 ceros eran las cantidades en aquel entonces. Bueno, como en muchas escuelas se nombraban representantes de grupo. Yo era la representante de mi grupo y cursábamos el quinto semestre en 1981. En 1980, creo, recordarse, 80, 81. Bueno, en el 81, estamos iniciando ya el quinto semestre cuando viene otro aumento de colegiatura. Entonces, nos inconformamos, pero empezamos ya a hacerlo entre todas las carreras, y como había mucha censura y por lo tanto autocensura, de hecho no teníamos derecho a reunirnos en el interior de la carrera, ¿no? O sea, no había libertad de expresión, aquello se manejaba como un negocio familiar. Y hasta que después de una reunión en donde se redactó un escrito y se nos pidió a los representantes que lo entregáramos y que expusiéramos, o sea, lo que ahí decía, pues yo siempre me he caracterizado por ser congruente entre lo que digo y lo que hago y lo que digo. Y pues fui la primera expulsada. Me llegó un telegrama, que si quieren luego se los muestro, que decía que estaba suspendida de manera permanente y que no se iban a reconocer ni los estudios ni la inversión económica. Entonces era una forma, como se dice coloquialmente, de cortar cabeza. Entonces luego se fueron expulsando a otros compañeros, incluido al maestro Jorge Estupiñán, que era el secretario del rector, ¿sí? Entonces eso era totalmente incomprensible de mi punto de vista, y lejos de amedrentarnos, se hizo un movimiento estudiantil sin precedentes en la historia de la educación superior privada en la región. Y esto duró prácticamente un año. Fuimos asesorados por el licenciado Pesqueira Leal, Jorge Pesqueira Leal. Ganamos los juicios que se siguieron y nos presentamos a la institución para la reinstalación y nos recibían con otra suspensión y otra suspensión, hasta que en octubre del 81, desesperados, había una comisión de derechos humanos y bueno, habíamos hecho previamente una manifestación que terminó, hay una caricatura y luego también sería bueno que se las facilitara para que ustedes vieran cuáles eran nuestros recursos de movilización. No podíamos hacer nada, los volanteos eran secretos, se dejaban en los baños para que los compañeros que se quedaron dentro se informaran. Pasaba la manifestación por enfrente de la UNO, le cerraban las ventanas, o sea, era un control pavoroso aquel, ¿no? Y en esa última ocasión, esa última marcha que hicimos, nos radicalizamos y nos quedamos asentados allí en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno, porque la idea era hablar con el gobernador, en aquel entonces Olmedo Caña García, quien se encontraba fuera de la ciudad, y bueno, ahí nos quedamos hasta que llegara. Entonces una compañera, en medio de su impotencia y ya radicalización, cuando estaba platicando con la Comisión esa de Derechos Humanos, le dice que vamos a hacer una huelga de hambre. Y el señor da a conocer a nivel nacional que se inicia una huelga de hambre. Y iniciamos una huelga de hambre, ¿no? Entonces esto fue lo que obligó a que pudiéramos
entré en contacto con el gobernador porque el secretario de apellido Estrella, Eduardo Estrella, tenía la intención de, como una forma, como él era de Obregón, de solucionar el problema, instalar aquí una extensión del ITSO. Pero lo que nosotros queríamos es que se reivindicara nuestro derecho de acceso a la educación superior pública, porque era un derecho, y en tanto que se había incurrido en una ilegalidad al incorporar carreras que no se tenían y que se habían descuidado. Entonces, finalmente, pues ya dado el desgaste de la huelga de hambre de las compañeras y compañeros que estaban postrados ahí, se logra acordar que se levanta la huelga de hambre con la promesa de que se abrían las carreras de psicología y comunicación aquí en la Universidad de Sonora. Deben de saber que antes se nos ofrecieron becas para irnos a estudiar donde quisiéramos a nivel nacional y fueron totalmente rechazadas. Se dio a conocer la noticia por la prensa de que ese había sido el compromiso entre el rector Castellanos y Samuel Ocaña, y nosotros ya nos relajamos porque fue muy desgastante estar un año constante en los medios, haciendo asambleas. La participación de los padres fue fundamental, la de la ciudadanía también, porque había mucho temor, porque era uno de los grupos de poder económico importantes en la región y muchos estudiantes estaban becados, ¿no? Entonces, finalmente, cuando se supone que ya estábamos en la planeación acá, declara el rector que no, que está condicionada la apertura de las carreras a la aprobación de un paquete que él tenía de otras carreras, y entonces sí dijimos, a manera de estrategia, rechazamos entonces a la Unison y aceptamos la oferta del ITSO. Inmediatamente cambia el rector porque era una promesa también política, pues, ¿no? Y de esa manera como se crean las carreras. En aquel entonces se supone que dieron 14 millones, no sabemos si se aplicaron, porque deben ustedes saber que no teníamos una silla en que sentarnos, andábamos en diferentes edificios, en el Dictus, en los auditorios de muchas escuelas, y aquí fuimos ganando espacio más por presión porque las matrículas de psicología y comunicación crecieron de manera importante, y es por eso que ahorita pues podemos decir que hay una infraestructura, digamos, suficiente. ¿Y qué puedo decir? Deben saber que uno de nuestros ideales era, sobre todo desde mi experiencia, vivimos cosas muy tristes, ¿no? Muy, muy tristes, nos chantajearon de una manera muy cruel. Lo que yo recuerdo más triste, operar a mi papá, yo no pude hacer huelga de hambre porque mi papá está enfermo. Y de hecho, en ese momento tuvimos que llevarlo a que lo operaran a Estados Unidos. Pero eran tan miopes todas las autoridades, no había instancia ni gubernamental, ni mucho menos de la UNO ni de la universidad, que reconociera a los estudiantes como gente pensante, como gente optante, como gente con criterio, con derechos, ¿sí? Entonces, lo primero que hicieron fue tratar de negociar con los padres, amenazarlos. Entonces, yo tengo muy presente que mi padre con la situación como estaba de delicada, lo fueron a amenazar. tuvo que ir al Palacio de Gobierno. Y venía bajando las escaleras con su bastón, acompañada de mi mamá. Y así los papás
Pero, ya le puse. pero fue... No, no está grabando, la apagué. No hay problema, ustedes luego como quieran Luego le cortamos. editan lo que consideren Ya quítale la pausa. importante. Es que es muy importante esto. Pues sí, pero tampoco es falta de respeto. No. No, ustedes No, deciden. la maestra. No, bueno. Ustedes deciden. Bueno, usted no diga que ustedes esté lista, deciden. profe. Sí. Usted es la que manda aquí. Ah, ok. Me entristece, si quieres ponlo, es necesario que muchos estudiantes sepan. Ahí está. Me entristezco porque en una ocasión me dijo a mi papá, hija, yo como campesino he luchado mucho. Sé mis derechos, pero todo tiene un costo. No repitas experiencias que ya fueron aleccionadas y que afectan de manera importante a la salud. Pero siempre fue muy respetuosa mi decisión y mi decisión fue continuar. Bueno, pues estaba en nuestra mente los estudiantes precisamente de escasos recursos, que no tenían una opción para estudiar ese tipo de carreras que ustedes saben que son muy costosas. Íbamos por la calidad también de la educación. Recuérdenme mostrarles ese volantito. Está algo deteriorado, pero vale la pena que lo vean, porque había creatividad en esto. Estamos hablando de una etapa muy singular de la participación estudiantil. Y bueno, no está aquí. Mi lema es que los estudiantes son fuente de inspiración y dedicatoria. O sea, nos inspiramos en ustedes y dedicamos a ustedes, a las próximas generaciones, un espacio no solamente para los estudiantes, también para los trabajadores. Y creo que pues ya pusimos el granito de arena. Quiero estar muy consciente que esto no es posible construirlo de manera fragmentaria, pues se necesita que haya idea de lo que fue el proyecto, como dicen ustedes, cuál es la situación actual, y hagamos perspectiva contextualizada, ¿no? Porque la tendencia es a la privatización de la educación, precisamente, ¿no? Entonces, o sea, aunque dimos un paso importante, el salto de una universidad privada a una pública per se o por sí mismo no implica el salto cualitativo. ¿De acuerdo? Y ustedes lo deben de saber mejor que yo. Ustedes tienen una lectura mejor que la mía de cuál es la situación actual. ¿Por qué íbamos? Libertad de expresión, derecho a la información, los valores que son inherentes a la Carta Fundamental de los Derechos Humanos y a la comunicación. Libertad de cátedra. Creo que todavía hay mucho camino que recorrer por allí. Qué bueno que ustedes están interesados en registrar la historia. Y bueno, ¿qué hice? Es la otra pregunta. Bueno, puedo decirles que fui la primer consejera universitaria
lo cual era muy importante en ese momento, porque éramos los abortos de la ONU. O sea, está muy ideologizado el ambiente, ¿no? Y todo lo que fuera privado, pues éramos los fresas, había una serie de, como diríamos, estigmatizaciones, ¿no? Entonces, era muy importante que tuviéramos una representación para poder obtener esos derechos, ¿no? Por ahí también hay algunas fotografías, si gustan que se las proporcione con mucho gusto. Hoy vine apresurada, realmente tenía la idea de traerles todo eso, pero ganó un problema académico laboral en el que ahorita estoy tratando de resolver. ¿Y la lista negra que dijo? Fíjense que yo trabajé en una empresa que se llama Ideal Standard. Esa empresa vendía, era una empresa transnacional, pero que tenía sus oficinas en el Estado de México y en Monterrey. Entonces aquí era nada más una sucursal. Y otra de las, digamos, de las empresas, que eran como varias líneas, vendían calentadores de agua. No voy a decir la marca, pero un día llega uno de los funcionarios del departamento de planeación de aquí, sí, y podíamos ofrecer esas mercancías, como el trato era mayoritario, podíamos ofrecer esas mercancías como una cortesía a en ciertos casos. Entonces él llegó con esa. Y yo le dije, le voy a ofrecer el precio de distribuidor, le presenté el del público, el distribuidor. Y ya que tenemos oportunidad de conocernos en estas circunstancias, quiero que me diga usted, porque él era el encargado del Departamento de Planeación aquí en la Universidad de Sonora. ¿Realmente existían esas listas negras? Sí, me dijo. Sí existían esas listas negras. Y a mí, ¿por qué pienso yo que a mí me documentaron a pesar de que no tenía una participación tan activa? Bueno, era porque en aquel tiempo mi papá había comprado un carro, pues seminuevo, como le llaman, ¿no? Y como estaba muy lejos y yo trabajaba, pues me lo cedió. Entonces ellos tomaban las placas. ¿Sí me explico? Pues así lo plaqueaban a uno. Pero a veces los mismos contactos, hay mucha gente, siempre hay alguien que está vigilando en los movimientos, siempre hay agentes de ese tipo, y lo primero que hacen es amedrentarte. Así nos pasó en el movimiento, nos querían asustar para que nos retiráramos de la plaza, y vino el presidente, ya es que llega con la avanzada y tienen que limpiar todo eso. Allí nos quedamos y abordamos al presidente y le pusimos un ultimato, y el último es el documento oficial, que el Consejo de la Unión, creo que sí, no aprueba la parte quejosa. Y ese documento fue histórico porque era el levantamiento de la huelga de hambre y el gane del juicio legal. Y hay un expediente que ustedes pueden consultar, luego les doy la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, se me invita a mí a ser docente egresando de la carrera, porque había necesidad. Nosotros tuvimos que hacer que se contrataran maestros de la UNAM, que eran nuestros amigos, y nos vinieron a apoyar, porque pertenecíamos a una organización de estudiantes de comunicación, ¿no? Que se ANECO, por sus siglas, ANECO, Asociación Nacional de Estudiantes de Comunicación, y teníamos buena presencia porque en realidad fuimos académicos comprometidos. Allá en la UNO le dimos
un lugar importante a nivel nacional. No éramos, como se nos decía en la prensa, estudiantes rijosos, de izquierda, fósiles y de más descalificativos, para nada. ¿Cómo desprestigian? Entonces yo me hice una promesa: yo no voy a entrar a la Universidad de Sonora sin prepararme en la docencia. Y me fui a hacer estudios de maestría en educación en el Centro de Investigación de Servicios Educativos de OCISE de la UAS. Y mi trabajo de tesis es la historia casi testimonial de la carrera, que se llama así: la negociación y el currículum, el caso de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. Y aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, mi asesor de tesis era un argentino. Él me dijo en aquel entonces, era psicólogo, entonces nos psicoanalizó antes de decidir qué tema queríamos desarrollar para la tesis. Entonces, cuando platica conmigo, me dijo: la historia se diluye si no se deja constancia de su acontecer. Tú estás obligada a escribir esa historia. Me costó mucho, porque escribir en lo que uno está involucrada es bastante complicado. Es también doloroso, pues, porque remueve todos esos momentos gratificantes, pero también duros, ¿no? Puedo decir que fue una gran experiencia. Casi ese año fueron como el de prácticas que ahora ustedes desarrollan, porque formamos un taller, le llamamos Taller Libre de Comunicación, o TALICO. Entonces nosotros pues nos quedamos un año sin estudiar, pero seguimos organizando eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después me voy por mi propia cuenta. Desaparece el organismo que nos beca ya después de que pasó un propedéutico, y regreso acá a pedir apoyo, porque pues ya estaba aceptada. Y me dijo el entonces coordinador: no existen las condiciones políticas. Y me fue con el rector, Manuel Rivera Zamudio, y le dije: mire, esta es la situación, yo ya fui aceptada ya, mi escuela tiene necesidad de planta con formación docente, quiero terminar. Y él, tan humilde como era, me dijo: lo tengo tan presente. ¿Cómo no, Catalina? Pero con una condición: vas a tener que firmar un convenio en donde te comprometes que cuando termines te vas a incorporar a la docencia. Cuando terminé y quise hacer válido ese compromiso, no quisieron aquí. Me aplicaron el estatuto personal académico de manera retroactiva. Y me vi obligada a irme a una plaza administrativa, porque yo tenía que cumplir con el convenio. Cuando llego aquí, gano todos los concursos, porque eran pocos los maestros que traían posgrado. Pero ya enseguida había una compañera con la que ahorita está todavía vigente el problema, haciendo una asamblea para cuestionar mis logros. Sí, o sea, haber ganado todos los concursos. Su íntima amiga me lo dijo, me alertó. Yo hablo con ella y le digo: ¿qué pasó, compañera? Aquí hay jurados. Eso no se arregló, los problemas persisten, pero yo espero que lo tengamos la suficiente madurez y congruencia para reconocernos y respetarnos.
Yo creo que estamos en este momento en una etapa difícil en la educación en general y en la comunicación pública en particular, y en esta especialmente, porque ustedes saben que hay una disminución de la matrícula. Y que están entrando alumnos que lo tienen como de segunda o tercera opción. Sí, y que ustedes saben, no, se lo voy a contar, a veces no es imputable al sistema universitario las limitaciones que se traen, ¿sí? Entonces difícilmente podemos hacer nivelación pedagógica, ¿de acuerdo? Bueno, eso que ha dado lugar, compañeros, a problemas muy fuertes, tan fuertes que desde aquí se impulsó la creación de la Comisión de Derechos Universitarios. Luchamos alrededor de 2 años por ello, y finalmente se violenta el estatuto, y los sindicatos nos deslindamos de la Comisión de Derechos Universitarios oficial y promovemos una alternativa. Entonces yo soy nombrada como la presidenta de esa comisión, pero sin condiciones. Esto que hay aquí de alguna manera fue lo poquito que se pudo lograr esto, y como estrategia pues yo me metí a un programa doctoral para no tener problema laboral y documentar lo que tiene que ver con esto de la violencia universitaria, ¿no? Entonces en esa situación estamos, es una lucha cotidiana. Los problemas han conducido a problemas de relación maestro-alumno, entre los propios alumnos, alumnos, trabajadores, autoridades, en fin, hay una situación muy complicada allí. Y sobre todo pasa lo que sucede pues con quien nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Es decir, con los periodistas, los comunicadores y los defensores de derechos humanos. Si no te matan físicamente o te desaparecen, se hace simbólica y psicológicamente, porque eso no deja huella. Entonces, ¿en qué estamos ustedes que son de la especialidad de comunicación educativa? Bueno, en seguir trabajando en esa orientación, ¿sí? O sea, los medios son muy importantes, hay un problema laboral innegable y a veces como muy pocas esperanzas para las nuevas generaciones, ¿no? Y yo sostengo, en tanto que fui la representante y vocera durante los primeros 3 meses del caso ABC, ahí hay un documento en el que yo sostengo que desde el nivel maternal hasta el posgrado es un asunto que se tiene que revisar, porque hemos experimentado a nivel local situaciones muy lamentables, ¿no? Asesinatos de estudiantes de comunicación, al menos una que yo recuerde, los 49 niños y otros con secuelas muy serias, el caso Ayotzinapa, que es en el campo de la educación, en las personas en los sectores más vulnerables. Entonces esto llama a una revisión en la que esta parte del contexto sea también analizada y donde cuidemos más nuestros derechos para esa cultura necesaria de los derechos humanos universitarios. Exactamente. Entonces, yo sé que se me escapan muchas cosas, pero estoy a su disposición para el material que requieran de tipo fotográfico, que aunque no es muy bueno porque era sí, exactamente.
Yo les puedo facilitar todo eso para que ilustren su bueno, trabajo el y que sitio. cuando vemos el proceso, deben saber que viajamos a diferentes universidades del país pidiendo apoyo a las escuelas que en aquel entonces pertenecían a la NICO, ¿no? Y mi trabajo contiene un análisis del plan de estudios 79.1 y el 82.1 que que es el que se creó aquí, pero deben de saber que vino Napoleón Lochner de la UNAM, no recuerdo el nombre de la otra maestra, a asesorar este proceso, y ha habido otros intentos de trabajo colectivo para un cambio singular del plan de estudios, y que ahorita estamos en una situación en la que es indispensable que hagamos conciencia de que es urgente que esto se revise y se mejore. Claro, reconociendo todo aquello que sea recuperable, y que bueno, estamos cediendo a las nuevas generaciones un espacio que hay que cuidar, que hay que cuidar mucho, ¿no? Les costó mucho lograrlo. Sí, y eso, ¿no? No ser perseverantes en esta pues lucha, ¿no? Que es cotidiana. A lo mejor estos políticas públicas neoliberales a lo que tienden es a enfatizar el individualismo, el aislamiento, divide y vencerás. Y entonces hay muchas situaciones que están en la indefensión. Estamos muy fragmentados, pero además por esa fragmentación se debe, pues, paradójicamente, a la falta de espacios que nos permitan conocernos, dialogar, no nada más valorarnos por función de lo que se dice, para bien o para mal, sino potenciar esa parte de calidad y de calidez humana, ¿no? Entonces estamos en esa posición, y pues qué bueno, que los felicito por esta iniciativa. Ojalá que logren su meta y sigo a su disposición. Por lo menos que quede documento ahí, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, maestra. De nada, ya saben.